Dios y la patria, se abre la sesión. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, una cuenta muy breve. Ha llegado un oficio del director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante contra el almirante Uber, con que da respuesta a un oficio de esta comisión, en el cual se le requería proporcionar los criterios y antecedentes para solicitar la orden de desalojo por ocupación ilegal en la zona archipelágica de la comuna de Huaytecas. Dichos oficios serán remitidos a sus señorías por correo electrónico. Muy bien. Esa es toda la cuenta, señor Muchas gracias, presidente. señor secretario. Por favor, dejemos entonces entrar a a la subsecretaria, no sé si está el ministro también. Bueno, el ministro, a los dirigentes de los pescadores, etcétera, a todo el mundo que quiera entrar. ¿Ah? Sí, vayamos despejando un poquito. Sí, yo también. Ok. Saquemos el punto primero nomás, David, por favor, y para después hablarlo con calma de esos puntos tuyos. Sí, no, pero es que parece que... A ver, Bien. Exactamente. Bien. Entonces, hay un primer punto en la tabla, pero el senador Sandoval... ¿Está la subsecretaria? ¿Ingresó la subsecretaria o no? Ah, ya. Ya. Muy bien. Bienvenido, señor ministro, señora subsecretaria, a todos los dirigentes. Y bueno, ya nuestros invitados. Veo a don Renato Westermayer. Muchas gracias, don Renato, por aceptar nuestra invitación. Es muy importante la opinión suya en lo que estamos viendo. Veo a Leonardo Arancibia, a Claudio Báez, a Fernando Naranjo, a Alejandro Bushman también. Gracias, Alejandro Bushman. Bueno, y a todos los asesores de la subsecretaría. Bien. Senador Sandoval, ¿usted quería plantear algo? Sí, presidente, de punto varios, muy breve. después de la cuenta, súper breve. Sí, dos cosas, presidente, básicamente. Una, lo que dice relación con... Ha habido una fuerte polémica en mi región, particularmente en la zona de Puyuhuapi, donde fue instalada una jaula salmonera que hoy día en la prensa regional señalaba que la industria reconocía el error, había instalado en la noche, ¿no es cierto?, esta centro jaula. ¿Cuál es el problema? Es que el fiordo Puyuhuapi es un fiordo muy estrecho, muy angosto, y esta jaula, prácticamente este centro, es una zona evidentemente turística. Ahí están las termas de Puyuhuapi. Puyuhuapi tiene toda una connotación turística. Y me gustaría que Cernapesca, sus pescas, informaran, ¿no es cierto?, respecto a la brevedad posible, porque esto está en pleno desarrollo. Esta instalación prácticamente está a 500 metros hacia el noroeste del fiordo de Puyuhuapi, a 500 metros de la localidad de Puyuhuapi. Hoy día salieron, como le digo, algunas sendas presentaciones por parte de la concesionaria, que es Salmones de Chile. La idea fundamental es que, recuerda que mismo presidente, que hubo una exposición del ámbito de la academia respecto al problema que tenía en la renovación de las aguas de los fiordos de la zona austral, y particularmente en estas zonas nuestras. Incluso afectado mucha esta lenta recuperación de las aguas de estos fiordos, además provocado por los efectos que tiene el cambio climático a través de la reducción de las precipitaciones y todo lo que ello conlleva. Pero además de eso, señalarle, presidente, de que la localidad fue declarada como zona de desafectación de áreas apropiadas para el ejercicio de la agricultura en el plan de zonificación del borde costero de la región de Aysén, que es una de las pocas regiones que tiene este instrumento aprobado. Incluso está el decreto 153 del Ministerio de Defensa Nacional de la Subsecretaría Marina del año 2004 que señala esta condición. Por lo tanto, creemos que es conveniente, presidente, echarle una miradita a este tema y más que nada también tener presente cuando se hacen estas autorizaciones de estas jaulas, ¿verdad?, ver los detalles y los contextos en el cual se desarrolla. Ya estamos bastante preocupados nosotros por la falta de conexión que tienen el desarrollo de estas actividades con las comunidades. Y lo segundo, en una reunión que hemos sostenido con armadores a raíz de los proyectos que hemos estado tramitando,
Se señalaba, presidente, de que existe un procedimiento desde el mundo de la industria salmonera, y por eso me gustaría que pudiéramos citar aquí a la gente, invitar al Consejo de Salmón, respecto de prácticas en relación a los prestadores de servicio. Hacen un sistema de contratos de llamada. ¿Qué significa eso? Que ahí están los barquitos en el muelle, ¿no es cierto? Oye, alguien los llama, algún ejecutivo de alguna empresa, oye, hay una pega hoy día para llevar alimentos, llevar trabajadores, en fin. Ese sistema de llamada atenta absolutamente contra cualquier intento de desarrollar la acuicultura de manera seria, responsable, con proyección. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué armador, presidente, qué armador va a poder proyectar un mecanismo de mejora de sus embarcaciones, de la habitabilidad? Imagínense ahora más abajo, ¿cuál es la inestabilidad que se le entrega a los trabajadores que están en los tripulantes de estas embarcaciones? Y no se condice, presidente, lo último, no se condice el nivel de la industria. La industria no vino para trabajar un año, sino que vino para quedarse y debe desarrollar prácticas ambientales, laborales, evidentemente acorde al nivel de la industria que estamos hablando, presidente. Por eso me gustaría que pudiéramos tener acá para ver de qué manera se va a trabajar. Nosotros le vamos a presentar, presidente, para que podamos compartir a lo mejor iniciativas legales de cómo mejoramos también estas materias. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo y vamos a hacer la invitación que usted solicita, senador. Bien, nos corresponde el punto número 1, que es el proyecto que interpreta la ley de bono MIPES. Bueno, acá a nuestra comisión ha llegado este proyecto. No nos corresponde a nosotros discutir la admisibilidad de este proyecto porque esto ya fue resuelto por la sala del Senado y por lo tanto la comisión no puede entrar a modificarlo. En consecuencia, solo podemos discutir el mérito de este proyecto, que surge del reclamo de los pescadores artesanales en torno a que han sido excluidos de las ayudas estatales. Frente a esta realidad, la moción de los diputados propone interpretar el artículo 11 de la ley 21.254 que otorga bonos a cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas por la crisis generada por la enfermedad COVID-19, para declarar a los pescadores artesanales como rubro especialmente afectado por la pandemia y dar por cumplido el requisito de iniciación de actividades con la inscripción del RPA. Además, se propone una norma transitoria para ampliar el plazo de postulación desde la publicación de esta ley interpretativa, pues de otra manera la ley sería letra muerta, pues el plazo ya se encuentra vencido. Recordemos que según el artículo número 1 de la ley 21.254, la regla general es que todas las MIPES que reúnen ciertos requisitos reciban la ayuda, pero determinadas MIPES que hayan iniciado actividades antes del 31 de marzo del año 2020, que pertenezcan al rubro especialmente afectado, tendrán derecho a que no se les aplique las exigencias del artículo 1 de la ley. Bueno, ha hablado de los ingresos anuales, 20.000. La única pregunta de fondo que debemos hacernos es si la pesca artesanal es un rubro especialmente afectado por la pandemia, y si es así, no nos quedaría otra opción más que aprobar este proyecto. Podríamos recibir centenares de testimonios, pero creo que esta realidad todos la conocemos y las audiencias solo dilatarían la resolución de este conflicto. Entonces, creo en tres cosas. Primero, que es justo que los pescadores artesanales reciban este bono, porque no son trabajadores formales y se desempeñan de manera independiente. Es justo que se les considere como un rubro especialmente afectado por la pandemia y que por lo tanto se les exima de iniciación de actividades atendida la forma en la que normalmente se organiza esta actividad. Y además, tratándose de una medida de emergencia, creo que no podemos dilatar esta decisión, sea a favor o en contra, por lo que propongo a los colegas votarlo de inmediato en esta sesión, pues aún debe pasar a la Comisión de Hacienda para después pasar a la sala. Si se aprueba, luego comenzaría a correr el plazo para promulgarlo o eventualmente impugnar el proyecto ante el Tribunal Constitucional, como lo ha anunciado el Supremo Gobierno. Es decir, pueden ser fácilmente 2 meses de tramitación aún. Creo que si se trata de ayuda de emergencia, estas no pueden esperar y tampoco es sano que el país no resista
nuevas situaciones de conflicto, menos en este periodo que estamos viviendo. Entonces, de todos modos, si lo aprobamos ahora, nadie impide que el gobierno pueda formular una solución alternativa. Está en sus manos solucionar este conflicto, ya sea con o sin este proyecto, pero lo que no puede ocurrir es que no exista una solución. Eso es lo que propongo, colegas. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Le acababa yo de mencionar la situación laboral que afecta, ¿no es cierto?, al mundo pesquero de la zona de nuestra región, la enorme informalidad que tiene una actividad económica tan seria como es la industria salmonera, con sus prestadores. Imagínense qué contrato laboral tiene el armador con su tripulación, si no van a saber si mañana tiene trabajo. Seguramente le pagan por faena. Por lo tanto, ese trabajador, aparte de todo, todos sabemos la historia, que la mayoría de nuestros pescadores artesanos, como otros tantos rubros, no tiene cotizaciones previsionales, tiene ahí una enorme vaguedad que incluso lo hablábamos no hace mucho con el ministro de Economía y con la propia subsecretaria para desarrollar un programa especial de cómo enfrentamos estos desafíos en el mundo de la pesca artesanal. Recién el presidente del Banco Central daba cuenta en el informe de política monetaria de que dentro de todas las zonas, de las macrozonas, la macrozona austral ha sido la más afectada en materia de actividad económica a nivel del país, la más afectada. Por lo tanto, comprenderá, presidente, usted la condición en que viven estas regiones particularmente inciertas. Por eso creo yo de que, si bien es cierto, existe aquí reservas de constitucionalidad, lo que esperamos, y aprovechando que está aquí el ministro, de que en la tramitación de este proyecto se habló en un minuto dado de llegar a alguna especie de acuerdo político para resolver este tema de este sector de los pescadores artesanales. Además, sabemos que la ley ya expiró en cuanto a su vigencia, por lo tanto, el camino susceptible, como usted muy bien señala, es esta norma que pudiera demorarse mucho tiempo, o lo ideal, ¿no es cierto?, es un buen acuerdo político que se llegue a la brevedad posible con esta solicitud. Por eso, presidente, yo en lo personal espero sinceramente que desde el Ejecutivo pueda arribar alguna propuesta de solución para enfrentar este problema y buscar una solución expedita, rápida. A propósito, presidente, pongo sobre la mesa el enorme error que ha significado este IFE, entre comillas, de carácter universal, porque había un fuerte cuestionamiento que han llegado a sectores que efectivamente no tenían la necesidad de recibir este beneficio. Y otros sectores, particularmente informales, porque la ley exigía, presidente, tener iniciación de actividades a una determinada fecha, estar declarando en primera categoría, una serie de exigencias que evidentemente dejó fuera una serie de actividades, como el caso de los pescadores artesanales, estamos hablando de los campesinos por cuenta propia, choferes, en fin. Además, dentro del listado de este bono, de este apoyo de ProPyme, hace una especificación de diversas áreas y evidentemente no estaba incluido tampoco el tema de los pescadores artesanales. Estaban hablando de la gastronomía, eventos culturales, turismo, servicios de turismo, belleza, peluquería, gimnasio, jardines infantiles, venta y mercados de feria, entre otros servicios. Por lo tanto, presidente, ante la situación, yo comparto su punto de vista y hago evidentemente el llamado para que el Ejecutivo pudiera llegar prontamente a un acuerdo político alternativo que se haga parte del fondo del problema, presidente. Muchas gracias. Senador Kenneth Pío. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al señor ministro, a la subsecretaria, a quienes hoy nos acompañan. Efectivamente, tenemos que focalizar nuestra política pública en aquellos que son los más necesitados. Lo importante es que el sector pesquero sí tiene algunos elementos que pueden ayudar a que esta ayuda pueda llegar a las personas. Lo primero, el registro pesquero artesanal. O sea, no cualquiera puede ser pescador artesanal. Y también la habitualidad. Los zarpes, las recaladas, toda la información disponible permite perfectamente identificar quiénes son aquellas personas que más están sufriendo. Yo creo que es totalmente posible, usando esta información, levantar algo que permita llegar a las personas que lo requieren, presidente. Me gustaría en todo caso escuchar al ministro, ver cuál es la postura y ver cómo podemos resolver esto, que entendiendo tenemos una complejidad.
el Congreso no puede estar generando esta instancia. El Tribunal Constitucional efectivamente puede desarmar todo lo que nosotros hacemos, y no es bueno que queden expectativas demasiado altas cuando la realidad puede ser otra. Eso es más frustrante que tratar de buscar un ajuste de política pública, señor presidente. Eso sería, he dicho, gracias. Gracias. Senadora Muñoz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los ministros presentes, a todos quienes participan esta mañana, al ministro Lucas Palacio, con el cual hemos pasado conversando mucho estos temas. Yo quisiera asumir y respaldar su propuesta, señor presidente, de votar hoy día este proyecto de ley. Hay muchas expectativas entre todos los pescadores y pescadoras a lo largo de todo el país. Hemos visto movilizaciones muy fuertes, ¿cierto? Muy aireadas, porque yo comprendo perfectamente bien el sentimiento de los pescadores artesanales ante una discriminación que sintieron de que fueron objeto, porque la Cámara de Diputados, ¿cierto?, valiendo de aquello que permitía la ley del bono alivio ProPyme, entregaron, es cierto, 1 millón de pesos a los armadores. Entonces quedó la situación bastante desequilibrada. Recibía el armador, pero no el remero, ni el orillero, ni el buzo. Entonces se suscitó un conflicto de bastante, yo diría, fuerte, en el sentido de sentir que un sector quedó muy discriminado ante estas ayudas que, por cierto, todos y todas necesitan. Entonces, las movilizaciones han sido muy fuertes, somos testigos en todas nuestras regiones. Es por eso, creo yo, presidente, que esto fue declarado admisible por la sala, fue votado, fue así declarado, y yo diría que pasemos a votar este proyecto de ley que está siendo esperado por los pescadores a lo largo de todo el país. Ahora, ¿qué hacer con las políticas públicas que hemos ido definiendo en el marco de la pandemia, donde, por cierto, todos los chilenos y chilenos se han visto afectados, no solamente desde el punto de vista del riesgo, el temor a enfermarse, la incertidumbre en la vida, ¿no? Porque este virus ha sido brutal el impacto que ha tenido, sino que también desde el punto de vista económico, donde todos los sectores han sentido que merecen una ayuda, y ha habido ayuda, ¿no? El tema del IFE universal ha sido una ayuda, un soporte muy importante para muchas familias, sin embargo han quedado muchos fuera, y uno de estos sectores son los pescadores artesanales. En materia de las ferias, recordarán del debate que tuvimos, donde quedaron, ¿cierto?, finalmente un grupo grande de aquellos feriantes que tienen solo permiso municipal, no requerían la iniciación de actividades, pero dentro de ese grupo también quedaron muchos marginados, como los artesanos, ¿cierto? Quedaron muchas personas de la feria que tributan en categoría 2, parece, que son muchos que llevan muchos años. En Ovalle, por ejemplo, 3 ferias libres inmensas quedaron todas fuera porque no tributaban en otro nivel. Entonces, tenemos una situación compleja en todos los territorios, y creo yo que podemos dar esa respuesta. Entiendo que el ministro elaboró un programa, al final había que meterse a internet para conocerlo, se lo solicité en varias oportunidades para poder ir conociéndolo y de esa manera hacer un vehículo de conversación con las organizaciones de pescadores que estaban en este conflicto, pero no lo conocí, no sé si lo habrán conocido otros colegas. Entonces, lamentablemente, no pudimos a tiempo saber qué disponibilidad hay. Entiendo que es una articulación de varios instrumentos orientados a la pesca, pero al no conocerlo no pudimos tampoco intervenir en tramitar una alternativa distinta. Así que yo, presidente, estoy disponible para que votemos hoy día y veamos de qué manera esto empieza a tomar alguna otra forma. Muy bien, muchas gracias, senadora. ¿Por qué creo yo que es importante que se apruebe este proyecto hoy día? Primero, porque se requiere tener un apoyo para toda la pesquería artesanal y no solo para una categoría como ocurrió. Los efectos de la pandemia han sido muy fuertes para las caletas, sobre todo para las caletas rurales o aquellas que se dedican fundamentalmente al consumo humano local, como lo reafirmó el colega Sandoval. Y que a cerca de 1 año y medio de pandemia, por declaraciones y por conversaciones con los dirigentes, pensamos que se requiere una acción más comprometida del Estado para con los pescadores artesanales. A través ya sea de Suspesca o de Indespa.
Este último tiene facultades para operar cuando existen situaciones excepcionales, pero vemos que se sigue apostando a la concursabilidad en épocas donde se requieren planes especiales. Esto tiene que pasar, como todos sabemos, a la Comisión de Hacienda, y si el gobierno tiene alguna otra idea, que lo vea en Hacienda como corresponde. Señor secretario, someto a votación entonces esta proposición de voto. Si después lo escuchamos, si no tiene nada que decir de la admisibilidad. Pues. ¿Sí? ¿Perdón? He pedido la palabra hace rato, que me la podría dar antes de la votación, si fuera posible. Sí, ministro, lo que pasa es que nosotros, si usted me va a hablar de la admisibilidad, nosotros no podemos hacer nada. Por eso que lo dije al comienzo. Que queda una instancia, y fui bien explícito, y el senador Sandoval también fue explícito en decir que, como esto va a la Comisión de Hacienda, si usted tiene alguna proposición, la tiene que hacer en Hacienda. A nosotros no nos corresponde. Yo por deferencia le voy a hacer la palabra, pero voy a seguir después la votación. Ok. ¿Y me da la palabra entonces, ¿no, presidente? No, por supuesto, por supuesto. Mire, en primer lugar, yo quisiera referirme a dos cosas, presidente. Uno, muy cortito, lo que planteó el diputado David Sandoval respecto a Puyuhuapi. Muy corto, si usted me lo permite, me gustaría pasar la palabra a la subsecretaria porque tenemos una novedad respecto a eso. Y después yo me quisiera referir a algunos de los elementos que plantearon los senadores. Sí, gracias, ministro. Efectivamente, la respuesta del senador Sandoval es que efectivamente hay centros de cultivo que están emplazados y que están emplazados antes de que las CRUB hayan tomado las decisiones de desafectar, que eso ha ocurrido en el tiempo y por lo tanto no se puede quitar un derecho que es antes de adquirido en el pasado, pero nosotros creemos que como Subsecretaría de Pesca podemos avanzar en los temas de relocalización, que es efectivamente relocalizar aquellas concesiones que están en estos lugares tan cerca de la comunidad. Y valoramos y respetamos la opinión de la comunidad y también quiero contarles que la empresa en base a esta información ha pospuesto o ha dejado sin efecto la siembra del centro, que era una siembra de ejemplares de trucha, 65.000 ejemplares, y por lo tanto también es bueno que contarles que estamos en una etapa de evaluar posibles alternativas y hay una solución ya concreta. Gracias. Gracias, subsecretaria. Y el segundo tema, presidente, si usted me lo permite, por su intermedio, me gustaría referirme al tema que se está comentando, dado que además fui aludido directamente de poder hacernos cargo de esta situación, lo cual estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, yo les quiero decir que comparto la preocupación de ustedes por la pesca artesanal y por aquellas personas que han estado muy golpeadas y que requieren un apoyo. Es genuino el interés de ustedes por los pescadores artesanales, y yo he conversado con varios de ustedes durante estos meses. La senadora Adriana Muñoz lo comentó, también el senador David Sandoval, con usted mismo, presidente, he conversado de esta materia, así que entiendo que ustedes están interesados en la pesca artesanal, en la situación de las caletas, y nosotros también. Además, este es un sector que yo le tengo un especial aprecio por razones personales, familiares. Y nuestra disposición siempre ha estado por ayudar a la pesca artesanal con todas las herramientas que nos confiere la ley, y así lo hemos hecho. Yo quiero señalar, presidente, que existen dos grandes tipos de apoyo por parte del Estado. Por un lado está la transferencia a las personas y por otro el aporte a las pymes. Un ejemplo de la transferencia a las personas es el IFI, que ustedes conocen muy bien. En cambio, el bono pyme es una transferencia extraordinaria en la forma de un bono a las empresas, que en este caso son micro y pequeñas empresas. Y tienen un objetivo distinto, ¿cierto? ¿Significa esto que personas naturales sin iniciación de actividades no realizan actividades económicas? No. Muchas personas realizan actividades económicas, pero no necesariamente son empresas ni pagan tributos como tal. Luego, respecto a la moción que se presenta, es importante señalar que la ley 21.354, que otorgó un bono al IVA a las pymes, dice que es de cargo fiscal por una sola vez, ascendente a la suma de $1.000.000 y sin distinción para las personas naturales y jurídicas que hayan informado de inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuesto Interno al 31 de marzo del 2020, estén o no exentas del pago del impuesto al valor agregado. Eso dice directamente la ley. Y que cumplan con los demás requisitos copulativos que se indican en sus letras A y B. ¿Cuáles son estos requisitos? Uno, que haya registrado ventas o durante el año 2020 o durante el año 2021, o que hayan tenido al menos un trabajador durante el año
2020. Luego entonces, cuando el decreto de Hacienda define aquellos rubros más golpeados, lo que hace es que excluyó de estos dos últimos requisitos, de haber tenido ventas o trabajadores en el 2020 y 2021, a los 56 rubros más golpeados. ¿Y cuáles son esos 56 rubros? Son todos aquellos que registraron una disminución de ventas de más de un 30% en el año 2020 respecto del año 2019. Entonces no existe ninguna exclusión, sino que lo que se hace es que no se le pide esos requisitos adicionales, pero no excluye que tengan que tener iniciación de actividades de pagar primera categoría. Entonces yo quiero clarificar eso. Es importante señalar entonces que todas las MIPES que cumplieran con los requisitos establecidos en la ley podían acceder y postular dentro del plazo establecido, el que venció el pasado 2 de agosto. De ese modo, el proyecto, en su texto original, ya perdió vigencia porque ya se terminó el plazo. Y no solamente fueron beneficiados 820.000 MIPES, sino que 913.500 MIPES. Y yo les quiero decir que ya estamos en la segunda etapa, estamos en el bono adicional variable, que está destinado aproximadamente a un poquito menos de 800.000 MIPES, y ya lo han recibido cerca de 400.000. Eso está dentro de la ley que ustedes mismos aprobaron. Como gobierno y como ministerio, desde los inicios de la pandemia hemos estado ocupados, no solamente preocupados, porque sabemos que ha sido muy afectado y conocemos muy bien la relevancia de este sector en la economía familiar de cada pescador, pero también en la importancia que tiene para la economía de nuestro país y también en la importancia que tiene desde el punto de vista patrimonial. Es parte de la esencia de nuestro país. Es un sector en el que participa una amplia variedad de actores, constituye una importante fuente de empleo, genera productos que muchas veces son exportados a otros países y sobre todo contribuye a la seguridad alimentaria nacional e internacional. Entonces, en este contexto, en lo referente al acceso del sector pesquero artesanal al beneficio establecido en el bono PYME, cabe señalar que todas las MIPES de la pesca artesanal han podido acceder al bono alivio. Todas las que cumplían con los requisitos, no hay ninguna exclusión. En la medida que fueren personas naturales o jurídicas que hayan informado inicio de actividades en primera categoría ante impuesto interno al 31 de marzo del 2020 y cumplieran con los requisitos que yo les dije antes, siéndoles aplicables las mismas reglas que a todas las MIPES del país. Es más, a requerimiento de este Ministerio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República indicó que no se advertía impedimento para que en el ejercicio de sus atribuciones el Servicio de Impuestos Internos pudiera establecer un procedimiento simplificado para que los pescadores, que sean personas naturales calificados como armadores artesanales, pudieran dar por cumplido el trámite de inicio mediante su inscripción en el registro pesquero artesanal, por cuanto son contribuyentes de primera categoría. De esta manera, la condición jurídica y tributaria de los armadores se determinó por la Contraloría General de la República, equivalente a una empresa, y por lo tanto están facultados y estuvieron facultados para recibir el mencionado bono. Así, por medio de la resolución de impuestos internos, la número 93 de este año, entre otras materias, se resolvió que los contribuyentes que desarrollan la actividad de pesca artesanal, que se encuentren calificados como armadores artesanales, se les diera por cumplir el trámite de inicio de actividades solo para los efectos de acceder a los beneficios establecidos en la ley del bono PYME. De esta manera accedieron cerca de 8.300 armadores a este bono. Por lo tanto, yo quiero clarificar, no hay discriminación. Ocurre que los armadores son pymes y pagan primera categoría, lo cual los diferencia de otras actividades de la pesca artesanal que no lo son. Como señalé previamente, presidente, existen personas naturales que, si bien ejercen actividades económicas, no son empresas propiamente tal, por no tener inicio de actividades antiimpuestos internos o no ser contribuyentes de primera categoría. Tal es el caso de otros actores de la pesca artesanal como tripulantes, salgueros, buzos, mariscadores, etc. ¿Cierto? Que no tienen la misma condición jurídica ni tributaria que los armadores, por lo tanto no son equivalentes a una empresa. Todos ellos reciben el IFE, pero no cumplen con los requisitos ni objetivos de la ley para el bono PYME. Aquello no significa que no existan otros beneficios o programas destinados a apoyar estos grupos, y muy por el contrario se han diseñado instrumentos acordes a sus características y necesidades específicas. Por ejemplo, se han adoptado diversas medidas legislativas, como es el caso de la ley 21.259, que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la enfermedad COVID-19 en Chile. También la ley 21.300, que establece
una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2020, así como también una serie de otras medidas de carácter administrativo que yo no los voy a aburrir con la lista de medidas que hemos ido aplicando. Sin perjuicio de todo lo dicho y teniendo en cuenta la importancia de la pesca artesanal, el gobierno ya diseñó y se encuentra impulsando el plan de reactivación de la pesca artesanal del año 2021 para potenciar y colaborar con la recuperación de aquellos actores de la pesca artesanal que no fueron objeto del bono PYME, de acuerdo a lo estipulado en la ley del bono PYME, que es la 21.354. Se trata de un plan de pesca focalizado y urgente, teniendo en cuenta las necesidades de los pescadores, no solo a raíz de la contingencia de la pandemia, sino que también pavimentando un mejor futuro. No se trata de un tema de urgencia ahora, se trata de que hay que mejorar las condiciones de los pescadores artesanales para siempre. Y hay que aplicar una serie de medidas que no se han aplicado, porque siempre se han generado medidas generalistas y lo que se necesita es que cada tipo de rubro, cada actividad, cada caleta necesita planes a la medida, porque enfrentan condiciones y situaciones muy diversas. Este plan de reactivación, presidente, es potente e inédito. Intervienen 7 entidades públicas que trabajan sinérgicamente en un programa común y cuyos esfuerzos se irán adaptando a las necesidades y condiciones de cada caleta o emplazamiento donde se lleva la pesca artesanal. Esto es relevante, porque no todos tienen las mismas necesidades, como dije. Es muy distinto de las condiciones y necesidades de una caleta del norte, por ejemplo en Mejillones, a otra en Chiloé, así como existen diferentes entre cada una pesquería, un buzo tiene requerimientos distintos a una alguera o tripulante, etc. Eso ustedes lo saben. Estas 7 instituciones son Subpesca, la Pesca, Indespa, FOSIS, DOP, la DOP, la DOP del Ministerio de Obras Públicas, Cercotec, y desde el Minicón también la Subsecretaría de Economía a través de nuestra división de asociatividad y cooperativa. Especial mención quiero hacer al fortalecimiento que el presidente de la República anunció recientemente al FOSIS, justamente con el fin de apoyar a personas que realizan actividades económicas, pero que no son empresas o trabajan en la informalidad. Este fortalecimiento permite beneficiar a 200.000 personas, dentro de las cuales también se encuentran los sectores de la pesca artesanal que se han mencionado. Este plan es completamente nuevo y tiene como pilar fundamental, tal como lo mencioné, un enfoque territorial, en tanto se recogen las características específicas de cada caleta o emplazamiento. Es fundamental para la actividad de la pesca artesanal establecer beneficios y programas acordes a las necesidades de cada uno, según las distintas circunstancias y necesidades que enfrenta a lo largo de nuestra costa. Y de esta forma entonces ya nos hemos reunido y hemos trabajado con un sinnúmero de gremios, asociaciones y agrupaciones y caletas para poder generar estos planes que son específicos para cada uno. Aquí hemos articulado presupuestos de todas las instituciones que yo les mencioné y son presupuestos sustantivos que tienen presupuesto este año y tienen un plan de continuidad para el próximo año. Por lo tanto, es potente, es inédito y estamos preocupados de que este sector se active fuertemente. Y yo, presidente, por último, muy cortito, y volviendo al proyecto de ley en discusión, que es esta moción parlamentaria, por la fuerza no solo de los argumentos y no solo de la ley, sino que también por la responsabilidad del cargo que me toca ocupar, me veo obligado a hacer la reserva de constitucionalidad, aunque no sea esta específicamente la instancia, y no voy a referir a todos los datos, sino que simplemente se los voy a enviar al secretario, pero yo quisiera que quedara también en la historia de la ley y también en la historia de lo que se resuelve en esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor ministro. Señor secretario, tomamos la votación general y particular. Muy bien, señor presidente. Se pone en votación general y particular el proyecto. ¿Cómo vota, senadora Muñoz? A favor, señor secretario. ¿Cómo vota, senador Piu? Señor presidente, tal como lo señalé, yo creo que los pescadores artesanales sí tienen, en la forma en que está establecido en nuestra legislación, una iniciación de actividades al estar incorporado en un registro de pesca artesanal. No cualquiera puede ser un pescador artesanal. Y también sí se conoce la actividad que ellos están realizando. Se controlan los zarpes, se sabe qué es lo que están embarcando, desembarcando. Por lo tanto, en esa consideración solo técnica para buscar una fórmula para llegar en ayuda a ello con la data que dispone el Estado, voto a favor, señor presidente. ¿Cómo vota, senador Sandoval? Sí, solamente dos palabras nomás. Entiendo, ministro, que está haciendo uso de una facultad que la ley le obliga, le impone, pero confiamos sinceramente en que hay diversidad de instrumentos que se puedan
trabajar durante esta tramitación, porque como ustedes muy bien señalan, este proyecto ya terminó su vigencia el 2 de agosto, entiendo, y de ser así, lo ideal es buscar evidentemente alguna alternativa de búsqueda de instrumentos complementarios. Cuando se habló con la feria, pasa algo similar. Tenemos el caso Cercotec, FOSI, no sé, otra alternativa en la cual podamos hacer llegar para atender evidentemente la necesidad. Y como bien dice el senador Piu, qué urgencia tenemos en focalizar estos instrumentos para que lleguen realmente a aquellos sectores que socialmente están en una situación complicada. Voto a favor, presidente. ¿Cómo vota, señor presidente? A raíz de lo dicho por el señor ministro Lucas Palacio, yo quiero recordarle al señor ministro que según un estudio realizado el año 2020 por los mismos pescadores, con un equipo de profesionales que colaboran desde la investigación u organizaciones de la sociedad civil, ya se observaba que el principal efecto del COVID fue la disminución de las ventas en aquellos que se dedican al consumo humano. Solo un 11% había generado ingresos entre marzo a noviembre del año 2020. Un 23% de los pescadores pudo hacer retiro de la AFP y un 27% recibía el IFE, por señalar solamente algunos resultados. Todo lo anterior está refrendado en documentos publicados por la FAO, señalando el efecto del COVID en la cadena de comercialización para la pesca de consumo humano local, por el cierre de las caletas y la baja de circulación de las personas. Por eso que creo que es absolutamente necesario ir en ayuda de la pesquería artesanal. Voto a favor. Muy bien, señor presidente. El proyecto quedaría aprobado en general y particular por 4 votos a favor y ninguno en contra. Muy bien, muchas gracias y despachado a la comisión correspondiente. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla, que es tema algas. Tenemos invitado. Sí, señor presidente, proyecto de ley que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera. Se encuentran invitados el investigador de la Universidad de los Lagos, señor Alejandro Bushman, y el investigador de la Universidad Austral de Chile, doctor Renato Westermayer. Muy bien, muchas gracias. Entonces le damos la palabra primero a don Alejandro Bushman. Don Alejandro, 12 minutos, porque nos quedan prácticamente media hora para hacer algunas consultas, para que tengamos unos 5 o 7 minutos para consultar. Don Alejandro, muchas gracias por... Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Pero por supuesto. Sí. ¿Se ve bien? Perfectamente. Ya. Sobre la ley de algas, estuve leyendo ayer cuando me llamaron, cuando me llegó la invitación, alguna de las discusiones que hay sobre la ley, etcétera, y quiero hacer algunos comentarios que me parecen relevantes que hay que hacer. A nivel mundial, las algas tienen una cantidad de uso muy grande, que van desde alimentos, la industria de los polisacáridos, de todas estas gomas que se usan hoy día en alimentos, en cosmetología, en nutracéutica y también en biomédicos, uso biomédico. Hay algunas moléculas que hoy día bioactivas que están en uso, potencialmente biocombustible, y quizás el uso como un agente bioremediador del ambiente que siempre se habla mucho, pero que nunca se ha logrado establecer como una condición para el desarrollo de la acuicultura. En un trabajo reciente publicado en la revista Nature, se da cuenta que a nivel mundial las algas, 2 algas, son las mayores productoras de biomasa por acuicultura en el mundo. Esto es como se ve en China la producción de una alga parda. Esto es como se ve en Indonesia la producción de una alga roja. Son grandes extensiones que lo hace muy distinto a la producción de peces.
porque aquí lo importante es la captura de la radiación solar, que no se puede hacer en espacios pequeños. Así que de las dos más algas, y entre los 10 más también aparece Gracilaria, producida principalmente en China hoy día. Antiguamente Chile era uno de los mayores productores, pero hoy día es China. Y acá hay otra alga parda que también, y entre todas estas, solamente estas 4 especies, tenemos casi el 25% de la producción de la acuicultura mundial es por algas. Y voy a hacer bien énfasis en esto. Los principales países que producen algas por acuicultura son China, Indonesia, Japón, Corea, principalmente Filipinas y mucho menos en Occidente. Uno claramente lo ve. ¿Cuáles son los países donde más se explotan algas? China, Noruega, Chile. Y Chile es hoy día el mayor explotador de algas en el mundo. Y aquí hay una tendencia que es amitante. Estos son datos de la FAO, muestran en azul cómo ha crecido la acuicultura de algas en el mundo. En el año 70 era 50 y 50% entre explotación y algas. Y hoy día es 34 millones de toneladas a 1 millón de toneladas por año. Es 1 a 34 la diferencia. ¿Y cómo es esto con los datos de la FAO tomado directamente un informe de ellos? Acá está América, pero esto el 80-90% es Chile. Ustedes ven que los colores son inversos. Aquí principalmente explotamos y cultivamos casi nada. E incluso si miramos los datos más antiguos, producíamos por acuicultura más algas hace 30 años que lo hacemos hoy día. Y esto no es porque no hayamos desarrollado tecnología, este es un centro de cultivo experimental que fue financiado por fondos de Corfo, donde se llegó a establecer que podríamos producir entre 120 a 200 toneladas húmedas por hectárea por año. Está publicado, además del pelillo en Chile. Pero ¿cuál es la restricción más importante? Acá está el VAN, el valor actual neto, ¿no es cierto? Hacia negativo, perdemos dinero, ganamos. En un centro de cultivo de estas algas necesitamos cierto nivel de productividad para hacerlo rentable y además necesitamos cierto valor. Y ustedes se dan cuenta, estos son los niveles que actualmente hemos encontrado en los que están los precios de las algas y estamos ahí en el borde de rentabilidad. Y eso es esto es lo que causa que no pasemos de un pescador y nos transformemos en acuicultor, como se hizo en la agricultura hace algunos miles de años atrás ya, y logramos conquistar y dar alimento a la población humana. En Chile, este es otro punto, creo que la ley tiene un sesgo hacia las algas pardas. Mucho se habla de las algas pardas, pero las algas rojas y la explotación de algas rojas, como las lugas, no están adecuadamente tratándose. Hay varios elementos de cómo se explotan y cómo se cosechan que no aparecen en la ley. Por ejemplo, no se nombran a los buzos semiautónomos, se habla de apnea y hasta ahí llega, y muchas de las algas hoy día se usa buceo semiautónomo, por lo menos para cosechar, se requiere aquí una mirada un poco más solvente. ¿Y por qué? Porque no todas las algas funcionan de la misma manera. Fíjense que una alga roja y una alga verde pertenecen a reinos distintos. Esto es decir, como comparar un animal con un hongo. Tan diferentes son
distantes en evolución. Entonces, cuando hablamos de algas, estamos metiendo un mundo muy grande de tipos diferentes de organismos. Y tenemos que ajustarnos a cómo los vamos a hacer producir y cómo la acuicultura tiene que transformarse en una actividad que también sea sustentable y nos permita avanzar hacia un manejo del cambio climático. Por ejemplo, con el cultivo del pelillo, se ha detectado que por el manejo, y quizás inconsciente, ¿no es cierto?, se han eliminado algunas fases de la historia de vida. No existen en los sistemas de cultivo, como están en las poblaciones naturales, y se ha perdido diversidad genética y una serie de otras cosas. Y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos de varios elementos que son importantes. Para enfrentar cambio climático, creo que aquí la cooperación entre grupos de trabajo es sumamente, y esto es también algo que tiene que enfrentarse, porque no podemos seguir desgregados como se hace hasta ahora. Solamente esto está publicado el año 2021, muy reciente. Un ejemplo como chinos, coreanos, japoneses se unieron para el desarrollo y enfrentar el tema de cambio climático, desarrollando cepas especiales que son capaces de sobrevivir a altas temperaturas, que deberíamos enfrentar, a altas radiaciones de luz, y son muy productivas o más productivas que las que tradicionalmente se usaban. Se les ha transformado incluso la morfología con características organolépticas mucho más adecuadas para el consumo humano, y aquí ven dos especies, y los colores estos distintos en esta parra demuestran que ha habido aquí un manejo genético de mejoramiento, aquí no se está hablando de transformación en ingeniería genética, solamente manejo genético básico como se ha hecho desde los descubrimientos de Mendel hace unos siglos. Aquí está en inglés, no porque se dificulta, pero están entre comillas, y quiero hacer mención a 3 puntos bien importantes. Y en esto está en un trabajo que hay una serie de autores de distintas partes del mundo, en los cuales concluimos de que para lograr hacer este avance y transformarnos de un extractor a un cultivador y darle sustentabilidad y usar las algas para mejorar el medio ambiente, necesitamos implementar mejores cultivares, lograr domesticar nuestras especies, cosa que no hemos hecho, y tener un mejor refinamiento de las técnicas de cultivo que las que tenemos actualmente para mejorar nuestra productividad. Y debemos alejarnos de la producción de biomasa para commodities, que es lo que actualmente hacemos, y dar mayor valor, mirar los alimentos funcionales, farmacéuticas, nutricionales, dar mayor valor agregado. Hay grupos en Chile que están haciendo estas cosas, pero creo que hay que, de alguna manera, darle mayor énfasis para poderlo hacer. Y otra restricción que creo que es principal, que son las regulaciones. Creo que tenemos un marco de acuicultura para incentivar esta actividad, y esto está tratado aquí en 2 trabajos relativamente recientes, actualizados, en que tenemos un marco regulatorio, y aquí no solamente el marco de la ley, sino las reglas un poco más finas que las dan ciertas regulaciones, que están muy sesgadas por la acuicultura animal y especialmente salmonífera, ¿no? Y eso hace inviable la acuicultura de algas. Así es que hay elementos, y aquí hay ejemplos claros de que hay cosas hay que mejorar. Para concluir entonces, ¿qué necesitamos? Creo que necesitamos aumentar la productividad.
Y para eso necesitamos ciencia, tecnología e innovación, mejoramiento genético, comprensión de la fisiología, los sistemas productivos, desarrollo tecnológico, para poder hacer frente a esto. Necesitamos mejorar la demanda. Hoy día no tenemos una demanda y estamos compitiendo con los precios en los chinos y no tenemos demanda. Así que cualquier cosa que hagamos es por bajo precio y por commodities y no vamos a tener, no tenemos valor agregado, desarrollo de nuevos productos, apertura eficiente de mercado. Sé que hay algunas empresas y cosas que están trabajando, pero no es con la fuerza que se lo están tomando en otras partes del mundo, y Chile hace 20, 30 años éramos líder mundial en todas estas cosas y hoy día estamos bastante más atrás en la carrera. Y las regulaciones, claramente tenemos que adaptar nuestras regulaciones para permitir una diversificación de la acuicultura y que esté adaptada a cambio climático. Y para eso, uno de los mecanismos que creo que debemos desarrollar y que está también en la literatura científica muy reciente, es que también necesitamos bonos de carbono y nitrógeno y sistemas para apoyar el desarrollo de cepas más productivas y con valor agregado. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Le ruego que si nos puede esperar para hacer un par de preguntas, porque esto es tema para nosotros, para todos los miembros de esta comisión, muy importante. Y quiero decirle al final de la exposición de Renato Westermayer, qué es lo que hemos pensado para también ustedes nos puedan ayudar. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces don Renato Westermayer. Muchas gracias, Renato. Y saque por favor de la... Ya. Don Renato tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por o buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Y hay un problema, no. ¿Le ayudan a compartir pantalla, por favor? ¿Ah? Aquí está. Ahí está. Sí. Pero tú tienes... ¿Tú la puedes? Sí, Es que no sé qué pasa aquí. Justo compartido pantalla, pero no aparece la... Compártele, a ver, comparte pantalla. Compartir, dice, pero no aparece el... A ver, ahí lo están arreglando, Renato. Ahora se ve de nuevo. Compartir pantalla. Tengo problema. Espera un minutito. La vamos a compartir de acá. Ok. ¿Sí? Yeah. Yeah. Muy bien, aquí está. Muy bien, ahí está. Lo que yo he realizado, de acuerdo a la invitación que me llegara, es revisar el proyecto de ley. Y luego de esa revisión, por el tiempo, voy a presentar algunas diapositivas del trabajo que nosotros hemos realizado, especialmente con el cultivo, manejo y repoblamiento de algas pardas en la región de Atacama. Comienzo a analizar el proyecto que me fue enviado, y en la letra B
del artículo nuevo dice, me imagino que quiere decir el secado. En relación al punto C, barreteo, la extracción del alga de sus cimientos o raíz. Las algas no tienen raíz. Es mejor llamarlo como disco de fijación, grampón, o como botánicamente se llama rizoide. En la siguiente, si me permiten continuar con la presentación, ya que la están haciendo de allá. Me dicen que la tomó usted, don Renato. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí. Sí. Voy a volver al... Por favor. En el artículo 7, la extracción de algas pardas no solo estará permitida en aquellas áreas que cuenten con un plan de manejo. Perdón, solo estará permitida en aquellas áreas que cuenten con un plan de manejo. El que deberá fijar el tamaño y peso mínimo de extracción por especie en un área determinada y sus márgenes de tolerancia. En ningún caso la talla mínima podrá ser inferior al valor entre la talla de primera madurez sexual o la talla crítica de esta especie respectiva. A mí me parece que la propuesta es mucho más clara, en el sentido de que es imposible fijar el tamaño de peso mínimo de extracción por especie en un área determinada y sus márgenes de tolerancia. En ningún caso la talla mínima podrá ser inferior al valor entre la talla de primera madurez sexual o la talla crítica de la especie. Estamos aquí redactando un articulado que es para 3 especies y cada una de ellas funciona de manera diferente. Hay plantas que a los 3 o 5 meses en que han reclutado ya están reproductivas. Y esos tamaños pueden oscilar entre 1 metro a 1,5 metros. Entonces, aquí hay un elemento que sería bueno evaluar. El barreteo de recursos bentónicos solo estará permitido en áreas sometidas a un plan de manejo y en área de manejo de recursos bentónicos. Yo creo que el plan de manejo debe considerar el barreteo como alternativa y el plan de manejo debe ser más bien selectivo o trabajar con raleo, ¿no es cierto?, a través de este sistema selectivo, sacando las plantas de mayor tamaño. Pero no puedo tener la medición porque es imposible. ¿Cuándo se reprodujo? ¿Cuánto creció? A mí me parece que no es posible. Dejar un remanente para la especie extraída. Es evidente cuando un pescador trabaja en una población de el güiro flotador o macrociste, como nosotros lo hicimos por largo tiempo en Bahía Chasco, una de las áreas de mayor producción de esta especie. Obviamente el pescador va raleando, hace un efecto de raleo sobre la población y evidentemente en este raleo obtiene las plantas de mayor tamaño y ahí se produce, ¿no es cierto?, un remanente que queda en la población y que si se hace, ¿no es cierto?, este raleo y se va rotando la población que estamos extrayendo, evidentemente esto va a ir produciéndonos el crecimiento para cuando vuelvan de nuevamente en el área, las plantas tengan los tamaños adecuados para esa extracción. Evidentemente,
que aquí hay una variación estacional y evidentemente también cada especie reacciona de manera diferente. Ya de la raíz ya dijimos, ¿no es cierto?, que es preferible usar el nombre que corresponde. En el artículo 8 dice: la recolección de algas pardas solo estará permitida en aquellas áreas que cuenten con un plan de manejo. Perfecto. Se podrán colectar las algas que se encuentran varadas naturalmente en el borde costero y su movilización o extracción podrá realizarse única y exclusivamente con los implementos y herramientas que la autoridad competente autorice para sus efectos. Solo se permite la recolección de algas que se hayan desprendido naturalmente y se encuentren en el sector de playa de mar, dentro de los límites del plan de manejo. El que deberá fijar los volúmenes máximos se puedan recolectar diariamente. Realmente no entiendo esta parte del articulado. Y vuelvo, ¿no es cierto?, entonces a la propuesta que hace el senador Quintero. Y aquí es muy importante decir, si estas algas varadas que llegan a la playa en forma natural o dirigida, debería indicarse si esa biomasa que se obtiene entrará en la cuota de extracción del plan de manejo. Aquí hay muchos comentarios, discutimos muchas veces con los pescadores en Atacama sobre este punto. Y eso debía quedar claramente establecido, pienso, en este articulado. Las organizaciones, el artículo 9 dice que el objeto es mantener el cultivo. Que yo conozca, el cultivo en algas pardas solo se realiza con macrocistis, el güiro flotador. Entonces, me gusta más, de nuevo, lo que propone el senador Quintero. Es decir, se intentará la existencia de agrupaciones, organizaciones o comunidades que congreguen a extractores, recolectores o cultivadores de algas como personas naturales a través de políticas, planes y programas cuyo objetivo sea avanzar en técnicas de cultivo. Nosotros hemos desarrollado las técnicas de cultivo con güiro negro y güiro palo, pero es muy lento. Es extremadamente lento. Y como es el crecimiento extremadamente lento, sencillamente la acción de herbívoros sobre el cultivo en los sistemas que nosotros hemos probado, sencillamente hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy en que tenemos esta investigación, no es factible de desarrollar grandes producciones de biomasa. Más bien hay que pensar en el manejo de estas poblaciones. Las organizaciones podrán realizar las siguientes actividades. A mí me parece interesante conocer, o debiera incluirse, cuál es el rol de INDESPA en esta parte de la acción del Estado versus las organizaciones de pescadores artesanales. Aquí hay evidentemente un apoyo de acompañamiento, ¿no es cierto?, que debemos realizar con los pescadores artesanales. No hay relación a menudo de proyectos que son financiados por el gobierno regional de alguna región en particular con lo que conoce la Subsecretaría de Pesca, si no hay comunicación entre ellos. Y si no hay comunicación, entonces evidentemente tenemos flaqueza en algunas normas que se publican. Gestionar ante los organismos competentes apoyo y crédito destinado a la extracción responsable de algas marinas. Perfecto. Pero también debiera haber, ¿no es cierto?, el desarrollar políticas de manejo, políticas de repoblamiento con estos recursos.
a través de INDESPA. No conozco hasta el momento un punto de ese tipo. Y cuando analizamos el punto de ello, quisiera agregar allí ya la generación de valor agregado de sus cosechas. ¿Por qué en las caletas, donde hay concesiones bastante grandes en metros cuadrados, en hectáreas, la producción que se obtiene de estas algas no puede ser preparada, picada o producir la harina de estas algas y venderla como un producto más elaborado? Yo creo que aquí es importante también limitar cómo funciona o cómo funcionarían estas picadoras y estas productoras de harina de algas. Generar programas educativos sin lugar a duda. Sin lugar a duda, los proyectos de investigación que finalizan debieran, ¿no es cierto?, también desarrollar estos proyectos educativos. Cartillas, manuales de repoblamiento, manuales de manejo, manuales de cultivo que debieran ser difundidos, ¿no es cierto?, con los integrantes de los diferentes asociaciones de pescadores. Por último, los algueros solo podrán vender el alga que se encuentra seca. Estamos hablando de 3 especies y sencillamente el güiro flotador es alimento de invertebrados, ¿no es cierto?, herbívoro, como es el caso del abalón en la región de Atacama, y evidentemente no se puede vender el alga en estado seco, tiene que ser húmedo. La pregunta es ¿por qué debe venderse el alga seca? El güiro palo o el güiro negro. Si el pescador quiere venderla, yo me imagino tendría la libertad de poder realizarlo. Esas son mis principales consideraciones a este reglamento. Quiero a continuación mostrarle algunos ejemplos de repoblamiento y cultivo del güiro. Aquí tenemos una planta de güiro negro, ¿no es cierto? Estas zonas más manchadas que usted ven en la foto 1 corresponden a una planta madura, a una planta que está en condiciones de liberar esporas, y aquí está todo el proceso que nosotros hemos desarrollado en Puerto Montt, en la Universidad Austral de Chile, en sistemas de cultivo, ¿no es cierto?, flotante, que llegan finalmente a estanques de mayor tamaño, donde las algas alcanzan mayor tamaño, donde tienen sus discos de fijación listos para ser utilizados, ¿no es cierto?, bajo diferentes sistemas o técnicas de siembra que también se han desarrollado aquí en nuestros laboratorios. Últimamente nosotros hemos estado utilizando pegamentos especiales. Lo hemos trabajado con diferentes pescadores, diferentes agrupaciones de pescadores en Atacama, con éxito, como voy a mostrar en algún diapositiva más tarde de lo realizado en esa región. Cuando uno llega a un roquerío, normalmente se encuentra con un gran reclutamiento de especies. La parte superior, ¿no es cierto?, de esta fotografía 1 muestra este gran reclutamiento. En este documento que que se nos envió para analizar, yo no encuentro la palabra reclutamiento en ninguna parte del escrito. Pienso que es importante en los planes de manejo, ¿no es cierto?, en el repoblamiento de las algas, hablar sobre los reclutas. ¿Y por qué? Porque los reclutas pueden ser, en alguna de las 3 especies, superiores a 30 o 40 plantas por metro cuadrado. Es imposible que esas 30 o 40 plantas por metro cuadrado puedan crecer en esa área. Por lo tanto,
lo que nosotros hemos propuesto en proyectos de investigación financiados por el gobierno regional de Atacama es sacar estas plantas y dejar 2 a 3 por metros cuadrados y con ello desarrollar un sistema de pegado, un sistema de siembra, como se muestran en las diapositivas, en la parte baja de esta diapositiva, como en el número 2, utilizando pegamentos y con éxito en diferentes lugares donde esto se ha utilizado. También otra forma de poder desarrollar el repoblamiento es utilizar trozos de estos discos de fijación que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, en la diapositiva 2, en que se extrae una parte del disco, que tiene que tener, obviamente, el cauloide, como se llama, y la hoja, el tallo y la hoja, ¿no es cierto?, órganos análogos a las plantas terrestres, y poderlas pegar a los roqueríos. Estamos haciendo una forma de repoblamiento, pero al mismo tiempo estamos trayendo láminas, frondas que se van a poner reproductivas, van a liberar esporas, la misma situación anterior, ¿no es cierto? Y se va a producir este repoblamiento natural. Esto nosotros lo realizamos en Chañaral, en la ribera norte, ¿no es cierto?, los roqueríos norte de la Bahía Chañaral, un área altamente contaminada. Y allí estos cultivos, como en otros lugares, fueron exitosos. Este traspaso, esto nos falta. ¿Quién lo hace? Don Renato, me espera un minutito, por favor, 30 segundos. Colega, ¿me autorizan a prolongarla por 10 minutos más? Muy bien. Ya, sigamos nomás, don Renato. Gracias, senador. Y estoy por terminar, así que aquí tengo resultados, ¿no es cierto?, de 6 lugares en la costa de Atacama, en que hemos trabajado con el Güiro Norte. Y hemos controlado el diámetro del disco de fijación, ¿no es cierto?, inicial en centímetros, y cómo terminamos finalmente después de 15, 16 meses que dura un proyecto de este tipo. El número de tallos o de estipes con los que se inicia esta plantación y con los cuales termina. O sea, evidentemente hay un aumento en la biomasa. Y la longitud que alcanza, ¿no es cierto?, esta longitud inicial con que se hizo la siembra y los tamaños finales que ellos alcanzan. Y obviamente, ¿cuál es la sobrevivencia? Iniciando, ¿no es cierto?, con 70 plantas, entre 55 a 70 plantas, ustedes ven que estos lugares reaccionan de forma absolutamente diferente. Cada lugar que uno desarrolla esta investigación tiene una respuesta diferente. Entonces, por ejemplo, en Torres del Inca, que son grandes terrazas de roquerío, uno puede hacer una rotación de áreas, manejar las poblaciones de güiro de manera diferente. No veo la lógica de estar pensando en los tamaños y dejar zonas tampones, zonas que produzcan, ¿no es cierto?, en las esporas y que colonicen estos sustratos y se produzca un repoblamiento natural. Un ejemplo claro es lo que ocurrió, es lo que ocurrió en Pan de Azúcar. En Pan de Azúcar, antes del aluvión, así se veían los roqueríos, con algas. Después del aluvión, solo sedimento, arena, fango. Se comenzó a regularizar. La marea hizo su trabajo y estos roqueríos quedaron libres
¿no es cierto? Y desarrollamos allí entonces formas de repoblamiento. Y esta forma de repoblamiento con los pescadores de la caleta, pudimos, ¿no es cierto?, utilizando pegamentos especiales no dañinos al ambiente, desarrollar, ¿no es cierto?, este repoblamiento que ustedes ven en la diapositiva inferior de cómo ello funciona. Todos estos elementos los hemos ido traspasando a los pescadores que participaron de estas diferentes caletas donde nosotros desarrollamos la investigación. Sin embargo, terminó el proyecto y sencillamente no hay continuidad de cómo poder desarrollar en todas las caletas, incentivar a los pescadores, ¿no es cierto?, y de allí a los algueros, y allí especialmente tiene sentido, ¿no es cierto?, que también se aporte económicamente para desarrollar el repoblamiento y ellos puedan hacer esta actividad. Otro recurso, ¿no es cierto?, es el güiro palo. Cuando el güiro flotador es fuertemente extraído y en áreas de manejo, en áreas de libre acceso, como corresponden a Bahía Chasco, entra en veda, los abalones necesitan alimento. Y evidentemente entonces los pescadores van a estas poblaciones de güiro palo. Ustedes ven en la parte inferior, esta es una población adulta, ustedes ven en la parte inferior, en el sustrato, no hay colonización, no hay reclutamiento. En consecuencia, ¿no es cierto?, la luz no ingresa lo suficientemente necesaria para poder las esporas que están allí reclutar. Que es lo que ocurre normalmente. Y aquí hay otra falencia desde mi punto de vista en este instrumento que se está analizando. Decía al comienzo, el güiro flotador entra en veda y el pescador obviamente va hacia el recurso güiro palo. ¿Y por qué? Porque la fronda, las hojas, son altamente nutritivas y evidentemente contenidos energéticos mayores, los abalones crecen de mejor forma. Pero ¿qué pasa? Si no desarrollamos una política en el sentido de que no solo se puede podar, cortar, porque la poda no funciona, solamente sacar las hojas, sacar la fronda, queda el palo, queda el resto de la planta y nos encontramos a menudo con que en su desarrollo, evidentemente no quería usar la palabra, pero verdaderos cementerios de estos tallos. En consecuencia, lo que uno en la normativa debiera decir es que hay que sacar la planta completa, no solamente obtener la fronda para el objetivo que es la alimentación. El resto del palo, el resto del tallo, debiera, ¿no es cierto?, desarrollarse en la industria del secado y la venta posterior para la producción de alquinar. Hemos trabajado, ya hay varias publicaciones al respecto, que demuestran que cuando nosotros hacemos una extracción de áreas, el reclutamiento de esta especie es fenomenal. Es una alta germinación. Las esporas están en el sustrato. Y al liberar este espacio, el reclutamiento es muy, muy interesante. Eso es la presentación, senador. La invitación fue a analizar. El reglamento es lo que he hecho. Y he mostrado algunos ejemplos. Todos estos datos están publicados en diferentes revistas científicas y es una alternativa que realmente debemos
en este reglamento, tratar de que los proyectos de investigación que se realizan con fondos del Estado puedan involucrarse en las decisiones finales que se toman en las diferentes instancias, como es esta mesa que usted preside, senador Quintero. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Renato Westermayer. La verdad, las cosas que reconocemos, las capacidades, la experiencia, el conocimiento, y me consta los famosos que son los dos a nivel mundial. Y queríamos decirle que en un acuerdo de la Comisión, junto con la subsecretaria de Pesca, queríamos solicitarle que nos ayuden precisamente a mejorar este proyecto, porque, para serles franco, este es un proyecto que viene de la Comisión de Medio Ambiente y nosotros queremos aprovechar para precisamente aumentar la productividad, darle valor agregado a los productos, provocar una mayor diversificación, hablar del cultivo, hablar del manejo, que quede establecido en ley. No nos explicamos cómo Chile, con la tremenda costa que tiene, no le podemos sacar mayor provecho y mejorar la calidad de vida de todos los pescadores artesanales de nuestro país y de la sociedad en general que vive del mar. Por eso queríamos también, junto a los profesores Marcela Ávila de la Universidad Arturo Prat, Andrés Mancilla de Magallanes, Gonzalo Donoso, investigador independiente, y nuestros asesores, y con los técnicos de la Subsecretaría de Pesca, revisar completo este proyecto, pero pensando que el Estado tiene que darse cuenta de la realidad que tenemos en nuestras costas y sacarle mayor provecho. Y eso queríamos hacerles esa invitación, si nos pueden colaborar. Yo no sé si algún senador, alguna consulta. Sí, por favor. Una sola pregunta. Primero que nada, destacar evidentemente las dos exposiciones muy ilustrativas. La del profesor Alejandro Buchmann nos pone ahí un tremendo desafío, presidente, respecto de la enorme inversión que existe. O sea, la proporción inversa, lo que hace Chile en materia de extracción de las algas de manera natural, de cosecha in situ, versus lo que están haciendo los países más orientales, donde el grueso de ello proviene precisamente de cultivos. Hizo una mención ahí, 34 veces la diferencia que existe es inversamente proporcional a lo que hace nuestro país. O sea, y además el dato interesante de estos 120 y 200 toneladas por hectárea que podrían obtenerse, ¿verdad?, de un cultivo, de estos cultivos. Sería bueno ponerle valor a eso. ¿Qué significa esto en precio al final por hectárea? Porque lo más probable es que más de algún pescador artesanal, entre salir a gastar combustible, a buscar un par de peces, a lo mejor lo que más le conviene es tomar un área, ¿verdad?, y simplemente ponerse a cosecha. Pero eso son cosas que, como bien dice usted, sería cosa de materia de el gran esfuerzo que a continuación tenemos que hacer con sus pescas, con economía, para darle otro sustento a la actividad. Y me queda una pregunta para el profesor Westermayer. Porque el proyecto en sí, como bien dice el presidente, vino más con un enfoque orientado al tema cambio climático, al tema ambiental, ¿ya? Pero todos los énfasis, incluso más. Me quedó una sola consulta, profesor don Renato, porque el proyecto dice que la expansión de la actividad provocaba una sobreexplotación de las algas pardas a través de técnicas del barreteo, que consiste en el uso de pico o palos para desprenderla desde su punto de anclaje, sin dejar una parte de alga para que se regenere. Solamente me quedó una sola consulta, profesor Westermayer, en el sentido que usted señalaba que aquí lo que hay que hacer, ojalá, es sacarla, ¿no es cierto?, completamente, puesto que la regeneración es mucho más eficiente, ¿verdad?, en ese proceso, y dejar el palo ahí no tiene mayor sentido práctico. Hay que darle un uso alternativo. Solamente me gustaría aclarar ese tema y que hable un poco, presidente, de la diversidad de enfoque que tiene un proyecto visto más bien desde un punto de vista ambiental, que es lo que pretendemos verlo nosotros, un punto de vista más del ámbito de la pesca, la sustentabilidad, por cierto, el medio ambiente, por cierto, y por cierto los efectos que esto tiene en el cambio climático. Muchas gracias. Con los dos güiros, con el güiro negro y el güiro palo. Cuando alcanzan ciertos tamaños,
obviamente el disco, el grampón es tan fuerte que es difícil retirarlo del sustrato. Si una planta mide 3 metros en ese lugar, ¿tiene sentido de seguir esperando que se deteriore la biomasa que constituye esta planta? Yo creo que sin un plan de manejo hay que utilizar el uso y por eso ello deja espacio primario para que las esporas que están allí comiencen, ¿no es cierto?, a desarrollarse, germinen y desarrollen el cultivo. Esto se demora entre 15 y 16 meses, en los datos que tenemos nosotros en Atacama. En relación al huiro palo, evidentemente la explicación lógica es que a menudo las empresas solamente compran el tallo, el palo y no compran la fronda, ¿no es cierto? Entonces, los cultivos de abalón necesitan solo la fronda, el palo es muy duro, el abalón no se alimenta. Y en consecuencia, ello debe tener una relación de que cuando se extraiga esa especie, debe ocuparse tanto el palo como la fronda. Y si las empresas lo quieren solamente para alimento de abalones, debieran asumir, ¿no es cierto?, que debe sacarse la planta completa, porque si no, no tiene sentido. Absolutamente ningún sentido. No se va a regenerar este palo para producir nuevas frondas. No sé si me he entendido la explicación. Muy bien, muchas gracias. Yo no sé si... Sí, Alejandro. Y después Solamente aquí hay... participar en cualquier comisión para poder escribir esto adecuadamente, porque la explicación del doctor Westermayer es real, eso es lo que sucede. También uno podría poner ahí a nuestro cochayuyo entre medio de todo ese mismo manejo, pero hay otras algas que regeneran. Y por lo tanto, si nosotros tratamos de empaquetar algas, como yo les decía, esto es como tener un hongo y un animal en un solo paquete y todas las medidas iguales para todos, vamos a tener grandes problemas. Y esto, hay algas que regeneran y algas que no regeneran. Y claramente las normas de manejo para estas distintas especies tienen que ser diferentes. Y tenemos que redactar algo que sea coherente para el mundo de las algas. No podemos tener una ley para cada una especie. Muy bien, muchas gracias, don Alejandro. Señora subsecretaria, por favor. Gracias. Sí, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y a los invitados, agradecer la presentación de Alejandro y de Renato. Yo la verdad quería reafirmar lo que usted dijo recientemente. Yo creo que este proyecto para nosotros es muy importante porque efectivamente estamos entrando a una política pública de gran importancia, no solo para la mitigación del cambio climático, sino que también desde el punto de vista económico de nuestros recolectores y de nuestros cultivadores. Entonces, yo también quisiera reiterar la invitación a los académicos, que en realidad da gusto escucharlos porque muchos de ustedes tienen investigación muy aplicada, muy cercana a la realidad. Yo creo que tenemos todos los elementos, presidente, como para sacar una muy buena ley y que se transforme en política pública. Y como bien lo dijo Renato, a lo mejor el INDESPA tiene que tener una línea de extensionistas, de gente que acompañe, la Subsecretaría de Pesca lo mismo, Senapesca también, a través de la acuicultura a pequeña escala. Así que es muy bueno lo que estamos haciendo. Yo quería también reafirmarlo, presidente. Gracias. Muchas gracias, señora Alicia. Senador Puig, y vamos terminando. Muchas gracias, presidente. Me sumo a las palabras que ha señalado la señora subsecretaria. Agradecer realmente la presentación de alto nivel con el nivel de información.
que es precisamente lo que se requiere para elaborar buena política pública. Chile tiene más de 83.000 kilómetros de borde costero. Eso es lo que proyectan las más de 3.000 islas que tenemos. O sea, este es un tema no menor y relevante que se nos queda. Algunas veces decimos son 4.000 kilómetros el territorio. El territorio marítimo es muchísimo más grande y tiene condiciones especiales y tiene naturalezas distintas, distinto a lo que ocurre en la zona del extremo norte con la zona del extremo sur. La importancia que tiene para lo que es el control del cambio climático, lo que es la generación de oxígeno, lo que es el secuestro del CO2 y todas las propiedades alimenticias que están desarrolladas. Tenemos una extraordinaria oportunidad, presidente. Yo por eso creo que es el momento, tal como usted lo ha señalado, de ponernos con todos los equipos académicos y legislativos, junto con la Subsecretaría de Pesca y sus equipos asesores para sacar una buena política. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Sí, sobre todo que vamos a empezar a discutir la ley de presupuesto, entonces por eso es que nos interesa tener esta ley, qué sé yo, para provocar un cambio de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Yo le quiero agradecer sinceramente a Alejandro Buchmann y a Renato Westermayer su exposición y también reiterarle que nos van a contactar para este equipo que está trabajando en mejorar esta ley, pero pensando en un futuro, tal como decía la subsecretaria, en una mejor política de Estado. Muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, reiterando los agradecimientos, será hasta la próxima semana. Muchas gracias.